De aquellas radios comenzaron a salir voces directas, que se llama, que es un fenómeno bastante menos habitual que el de las psicofonías, que es relativamente fácil de conseguir. El de las voces directas, solo hay muy pocas personas que lo hayan obtenido, y a partir de ahí se desencadenaron una serie de fenómenos que duraron bastantes años, hasta hace muy poco. Según siempre dicen, las voces lo eligen ellos. No lo elige, tú puedes intentarlo, pero si ellos no quieren, no se va a hacer. Porque claro, una voz puede haberla hecho cualquiera, pero que te llame un teléfono cuando no hay y sea el teléfono de la persona que se ha ido, ¿eso cómo se explica? Porque las llamadas de teléfono de personas fallecidas existen desde que existen los teléfonos. Sí. Desde Galicia, desde Santiago de Compostela, saludamos a todas las personas que nos estáis siguiendo. Os agradecemos enormemente vuestro seguimiento y bueno, como veréis, hemos cambiado de escenario. No es el de siempre, pero estamos en Galicia en la recogida de datos, la investigación de campo sobre fenómenos paranormales o de percepción extrasensorial por el máster de Fundación Iclovi. Y esta mañana hemos estado con Carlos Fernández y os voy a leer un poquito de su currículum porque es muy extenso. Y que sepáis que Carlos Fernández trabajó 16 años en el Diario de Pontevedra y colabora semanalmente en programas de Milenio y A Tarde en Radio Galega. Es autor de centenares de artículos y reportajes sobre temas relacionados con los mitos y las creencias, así como sobre fenómenos insólitos. Fue guionista del programa Mundo Misterioso y de Milenio, ambos emitidos en la televisión de Galicia. Además colabora en numerosos programas de radio, televisión, revistas y es autor de 50 lugares mágicos, entre otros libros que él nos dirá ahora, pero fijaros también este librito maravilloso de Compostela Mágica, Milagros, leyendas y misterios de la ciudad santa de Occidente. Y aquí tenemos a Carlos Fernández. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, bien encantado de estar aquí, de estar compartiendo estos temas que tanto nos gustan. Bueno, de tu currículum, ¿nos puedes añadir alguna cosa más? Sí, en cuanto a los fenómenos extraños, anomalías, como te quieran llamar, pues también he escrito al menos dos libros que aún se pueden conseguir. Uno es Voces del Más Allá, que es un libro sobre transcomunicación instrumental, es decir, psicofonías y otro tipo de contactos con el más allá a través de medios electrónicos. Y después, en colaboración con Miguel Pedrero, también tengo publicado Nos Vemos en el Cielo, que es un libro de casos, de experiencias, pero también de análisis sobre fenómenos de apariciones, señales y otro tipo de manifestaciones de animales tras la muerte, ¿no? Porque, bueno, llegamos a la conclusión de que, a través de ese libro, de que, bueno, los animales también tienen esa trascendencia que se le atribuye a los seres humanos, al menos tienen las mismas manifestaciones que los seres humanos. Yo estuve con Miguel Pedrero cuando presentó el libro y las experiencias con animales, y me pareció tan bonito y tan esperanzador, ¿no? De que también nos encontramos con los animales de compañía y casos registrados al respecto. Me pareció súper interesante. Sí, en el libro, el alma del libro son una veintena de testimonios
de personas que han visto o escuchado o sentido manifestaciones de sus mascotas, ¿no? De animales de compañía especialmente. Y obviamente la mayoría son perros y gatos, porque son los animales de compañía más habituales, pero también hay algún caso de hámster, de una cacatúa, en fin, otros animales de compañía que también aparentemente se manifiestan tras la muerte, ¿no? Y el libro se completa con las experiencias de percepción extrasensorial de los animales, que también hay estudios interesantísimos al respecto, lo que opinan las grandes religiones o las grandes creencias sobre la trascendencia de los animales, que no todos opinan igual. Y después, bueno, una serie de capítulos completan el libro con otros aspectos. Incluso nos atrevemos a especular si las plantas también tienen esa trascendencia a tenor de lo que se sabe, de las últimas investigaciones que se saben sobre digamos, la inteligencia vegetal. Me parece impresionante. Yo estuve leyendo los estudios de Cliff Baxter, que estudió a través de los aparatos de... ¿cómo se llama? A través del detector de mentiras le conectó a una planta, mentiras, esto ya fue en el lejano año 1966, pues le conectó un detector de mentiras, una parte del detector de mentiras que mide la resistencia eléctrica de las plantas, y sorprendido vio que había algunas reacciones que no eran normales, no eran las que habitualmente se esperaban. Y a partir de ahí comenzó una serie de experimentos que luego se trasladaron a las propias células, no solo las plantas, sino a las células. Del cuerpo humano. Y él desarrolló toda una teoría que él llamaba percepción primaria, en la que, bueno, aseguraba de que la biología, o sea, todos los seres vivos en general, pues son capaces de pues tener esas capacidades de percepción que a veces solo le atribuimos a los humanos, ¿no? Pero bueno, ya anteriormente hubo también otras muchas investigaciones, como las de Chandra Bose en la India, que son interesantísimas, y otras muchas posteriores, ¿no? A veces no es fácil estudiar este tipo de fenómenos porque las plantas pues no se comportan como seres vivos, es decir, a veces no son predecibles, no son máquinas biológicas, sino que son capaces de tomar decisiones y son capaces de sentir y ver y tener hasta 15 sentidos diferentes. Y eso se sabe por las investigaciones de Stefano Mancuso y otras muchas que hay en la actualidad, en las que, bueno, la biología, esa nueva neurología vegetal, no sé si exactamente así como se llama, pero esas capacidades de tener un sistema nervioso y tener un sistema de sensibilidad en las vegetales, pues han avanzado muchísimo en los últimos años. Pero fíjate, es que yo me quedé alucinada. Cliff Baxter es el que hacía todos los detectores de mentiras para la CIA. Sí, él daba cursos para los agentes de la CIA sobre cómo utilizar un detector de mentiras. Y preparando una de esas clases, pues se le dio por conectar su detector de mentiras, la parte que mide la resistencia de la piel, que es una de las claves del detector de mentiras, pues se le ocurrió conectarla a una dracaena, a una planta, y tuvo unos efectos inesperados cuando la regó, ¿no? Y con el propio detector conectado, y a partir de ahí pues fue perfeccionando sus experimentos, ¿no? Para incluso relacionar pues con otros seres vivos, relacionar la planta, cómo podía sentir lo que estaba pasando en otra habitación con otros seres vivos, a veces con experimentos algo violentos, pero que daban, el resultado fue que abrió ahí una puerta para investigar un fenómeno que ya de por sí solo es fascinante, ¿no? Es increíble. Yo me acuerdo que en uno de los experimentos que yo leí de este señor, él salía de su despacho
y se ponía un reloj que sonaba de manera aleatoria cada día y él medía cuándo había sonado el reloj y medía la planta y era instantáneo la reacción de la planta. La planta sabía cuándo iba a volver a regarla. Sí, sí, vamos, algo que normalmente le atribuimos, por ejemplo, a los perros, ¿no? Que saben Sí, cuándo vas a sí, volver a casa, quien haya tenido perros seguro que lo sabe. También los gatos, pero por ahí son menos expresivos en ese sentido. Los perros son más espontáneos en sí, ese manifestar, pues saben cuándo vas a llegar a casa o cuándo te adivinan, digamos, de determinadas intenciones, ¿no? Cuando ya te conocen. Pues también era sorprendente que esto lo puedan tener también las plantas a las que consideramos a veces como una biología inferior o seres inferiores, pero que llevan en la tierra mucho más tiempo que los animales y que son más del 95% de la vida en la tierra representan las plantas, ¿no? O sea, nosotros sin ellas no podemos vivir, pero ellas sin nosotros sí podemos vivir. totalmente. Puede destruir la tierra, podemos no existir y la planta siempre Sí, sí, sí. existirá, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles dentro de los fenómenos que tú estudias te han impactado más? Pues yo uno de los temas que más he investigado cuando yo empecé investigando temas como los ovnis y demás, que me siguen gustando, pero en el año 1998, pues un grupo de personas me llamó a mí para comenzar una investigación sobre el tema de las psicofonías, ¿no? Yo como estudié electrónica y conocía la temática en profundidad, pues accedí, ¿no? Yo hacía un poco de técnico digamos, de abogado del diablo. Es decir, a ver qué es esto, ¿no? Y bueno, comenzamos con Anabela Cardoso, que era, por aquel entonces era cónsul general de Galicia, de Portugal en Galicia, y en su casa pues, se instaló un pequeño laboratorio, por llamarlo de alguna manera, donde estaban todos los equipos. A partir de ahí comenzó una investigación que no solo obtuvimos las psicofonías, sino que la propia Anabela Cardoso tomó un protagonismo especial porque como aquello estaba en su casa, experimentaba mucho más frecuentemente que nosotros que íbamos una vez a la semana, y aquello derivó en que unas radios que utilizábamos como sonido de fondo para grabar las psicofonías, pues de aquellas radios desintonizadas, que no sé si estaban emitiendo ese sonido ruido blanco que se llama, pues de aquellas radios comenzaron a salir voces directas, que se llama, que es un fenómeno bastante menos habitual que el de las psicofonías, que es relativamente fácil de conseguir. El de las voces directas, solo hay muy pocas personas que lo hayan obtenido, y a partir de ahí se desencadenaron una serie de fenómenos que duraron bastantes años, hasta hace muy poco, en la que el tema fue, digamos, apagándose un poco. Pero en aquellas investigaciones de esas voces directas, pues había preguntas y respuestas directas, había fenómenos increíbles, o sea, increíbles que las voces nos nombraban por nuestro nombre, o sea, hay algunas que llamaban a Anabela muy concretamente, por ejemplo, hay una que le llama Bela, que era un nombre que solo le llamaba a su familia, ¿no? Y ella le responde y a partir de ahí se establece una pequeña conversación. Luego la voz se va deformando y se hace difícil porque esto, hay que aclarar, no ocurría todos los días. O sea, podíamos intentarlo muchas veces, pero no siempre había ese resultado. Después hay un experimento que es realmente increíble, que el presidente de la Society for Psychical Research de Londres, que es la asociación más antigua de investigación de estos fenómenos, fundada ya a finales del siglo XIX, fue a casa de Anabela porque aquello
había trascendido internacionalmente aquel fenómeno. Y sin decirle nada previamente a ella, le pide a los interlocutores del otro lado que digan, que repitan la frase, le pide, "Do you say how are you?", le está pidiendo que diga, "How are you?", ¿cómo estás? Y la voz inequívocamente responde, "How are you?", ¿no? Luego, bueno, hay una serie esto se prolongó durante muchos años, pero estos dos ejemplos que pongo son muy gráficos y muy espectaculares sobre qué es lo que ocurría allí, ¿no? Cómo era ese tipo de contacto. Hay que decir que, bueno, yo he revisado los equipos 1000 veces y no tenía ningún truco, no había nada, ninguna manipulación ni nada. La casa está en un lugar alejado, en un monte alto cerca de la Ría de Vigo, en el que no hay vecinos próximos que pudieran interferir o que pudieran ser cómplices o propiciar un montaje, ¿no? A propósito. Y que bueno, yo creo que de los resultados en psicofonías más espectaculares que he visto, ¿no? Más que nada he visto otros, pero por conocer a la persona, por conocer los equipos que se utilizaban, y una cosa importante, allí no había ninguna emisora de radio, es decir, no era una comunicación de radio, allí no había ninguna emisora, eran todas receptores de estas de radios de válvulas antiguos que apenas sintonizaban una emisora si te proponía, pero que no había forma de que nadie fuera de esa habitación nos escuchara o escuchara las preguntas como para responder, ¿no? Y yo creo que es uno de los fenómenos más espectaculares dentro del mundo de la supervivencia a la muerte, de la trascendencia que he visto. Perdona, pero ¿por qué concretamente se eligió la casa de Anabela Cardoso, que era cónsul, que no se dedicaba a estas cosas? ¿Por qué? Es una buena pregunta. Eso, según siempre dicen las voces, lo eligen ellos. No lo elige, tú puedes intentarlo, pero si ellos no quieren, no se va a hacer. Pero, ¿quieres decir que ella empezó a oír voces allí? ¿O cómo fue el inicio de que fuese? No, el inicio fue una experimentación aséptica, es decir, grabar psicofonías por un interés, porque ella tenía obviamente un interés y Lola, que era otra de las personas que era judía, que tenía un interés personal porque había perdido su único hijo en un accidente y estaba pasándolo mal, realmente mal, y quería bueno, alguna respuesta, quería saber si su hijo continuaba con vida, ¿no? Porque, y esto ya me viene a cuenta para decir algo importante, me parece importantísimo, si bien la imagen que tenemos de las psicofonías normalmente es que pues son voces tétricas que se recogen en lugares abandonados o lugares luctuosos. Sin embargo, en muchos lugares del mundo es frecuente que padres que han perdido a sus hijos o hijos que han perdido sus padres y estén en un proceso de duelo especialmente, pues intenten a través de las psicofonías pues tener un alivio o intentar contactar con esa persona querida fallecida, sobre todo cuando eso ocurre, digamos, por un accidente o por algo imprevisto. Y no solo la psicofonía, sino que otros muchos medios de contacto en la antigüedad, como la Ouija, por ejemplo, que tiene tan mala fama, y otros muchos, se utilizaban para este fin, ¿no? Es decir, con una intención, digamos, que nada ni televisiva, ni de hacer un programa de YouTube, ni de nada, ¿no? O sea, era una cuestión personal que todavía se sigue haciendo. De hecho, existen en el mundo asociaciones de padres en duelo que a través de las psicofonías intentan contactar con sus seres queridos fallecidos y están en asociaciones donde, bueno, intercambian experiencias o intercambian la mejor manera de cómo, bueno, aprender de cómo pueden
perfeccionar sus métodos o qué pueden hacer, ¿no? Digamos que es una visión a veces diferente de la que normalmente tenemos de las psicofonías, de que bueno, es un grupo de cazafantasmas que va a un lugar abandonado, ¿no? A ver si capta alguna alma perdida que quedó atrapada en ese lugar. Pues hay muchas formas de encarar este fenómeno y una de ellas es esta de las personas en duelo. Pero fíjate que hay una cosa que me parece muy bonita, que dices que las personas lo buscan por conectar, pero no tiene por qué haber habido una desgracia, porque muchas veces asociamos psicofonía a un alma que está sufriendo, atrapada ya en espacio y tiempo. Pero no es así. No, desde luego que no es así. Yo entiendo que muchas veces cuando escuchas programas de radio o ves programas que ahora en YouTube, que hay muchísimos de estos, yo entiendo que lo que quieran es llamar la atención, es decir, poner algo lo más tenebroso posible para llamar la atención, pero no en todas partes, no es una única motivación, eso no es la única motivación que hay para investigar el fenómeno de la psicofonía, ¿no? Puedes hacerlo asépticamente, puedes hacerlo por un interés personal, por lo que te decía, por estar en un proceso de duelo, porque quieras contactar con el más allá sin más, pero no tiene, las psicofonías, por mi experiencia, se graban en cualquier lugar, no tienes por qué ir a un lugar abandonado, ni a nada, puedes grabar en tu casa. Es más, te diría que el mejor lugar es tu casa porque conoces lo que hay, los ruidos que puede haber para no confundirte, porque yo creo que si vas a experimentar con psicofonía lo primero que quieres tener es no confundirte con que haya ruidos que te pudieran parecer que alguien te está hablando y en realidad pues, es la voz de un vecino o otro ruido que tiene explicación, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta, mi enfoque es esta experimentación es por curiosidad, ¿no? Yo soy un curioso, soy un curioso, no tengo una sensibilidad psíquica especial y entonces yo a todos los temas los entro desde lo material, ¿no? Desde lo que yo puedo medir o ver o comprobar. Pero yo creo que hay muchas maneras de encarar esto, pero esa es la que yo prefiero, ¿no? Fíjate que el otro día estuve haciendo una entrevista a una persona que es la encargada de embalsamar a la persona que se ha muerto y están en los hospitales, en las morgues y nos hablaba de los fenómenos que han vivido allá y los fenómenos que la familia explica. Y claro, ella decía, a mí lo que me llama más la atención son los fenómenos electrónicos, porque claro, una voz puede haberla hecho cualquiera, pero que te llame un teléfono cuando no hay y sea el teléfono de la persona que se ha ido, ¿eso cómo se explica? Bueno, pero mira, te voy a comentar una cosa que por ahí tampoco es muy conocida, pero todos los aparatos electrónicos, especialmente con los que nos comunicamos, han sido protagonistas de ese tipo de contactos con personas fallecidas. Hablamos aquí de psicofonías y de voces a través de la radio, pero quizá más antiguo que eso es el teléfono, porque las llamadas de teléfono de personas fallecidas existen desde que existen los teléfonos. Es impactante. Y claro, al final de cuentas es tan sorprendente que puedan influir, por lo menos para mí que yo lo veo desde un aspecto técnico, ¿no? Que puedan influir en una grabadora, que puedan influir en una radio, como que pueden influir en un teléfono también. Y fíjate que existían desde que existe, como les decía, desde que existe el teléfono, ya en 1925 he publicado un libro, Voces de Além por el teléfono, que es Voces del Más Allá por el teléfono, publicado en Brasil, donde se recoge una serie de experiencias concretas de contacto a través de teléfono, contrastadas a través de un medium, ¿no? Es decir, era lo que en aquella época estaba
digamos, de moda en la investigación, que eran las correspondencias cruzadas, es decir, cruzar la información para comprobar que una entre sí, que era verdadero, ¿no? Que el contacto era verdadero. Entonces, en este caso había entre un medium y unas llamadas de teléfono. Pero yo he recogido testimonios de muchísima gente que ha tenido este tipo de experiencias relacionadas con el teléfono. Y de todo tipo, de llamar ellos y atenderles a alguien que no era, ¿no? Y que aparentemente era una persona fallecida, a que le llamaran y recibir el mensaje o dejárselo en un contestador, tanto de los teléfonos fijos como de los móviles actuales. Hay sonidos o imágenes, perdón, archivos de audio en WhatsApp también. Ya esto es menos, pero es mucho más moderno, ¿no? Digamos que todo este fenómeno de contacto se va adaptando a todas las tecnologías que van surgiendo y te aseguro que los primeros teléfonos eran, técnicamente hablando, totalmente diferentes a lo que son hoy en día, ¿no? O sea, porque antes eran simplemente una corriente eléctrica, ¿no? No eran muy simples. Hoy en día pues están cifrados, están a través de radio y codificados, en fin, hoy en día son mucho más complejos y sin embargo siguen ocurriendo este tipo de fenómenos. ¿Y cómo los explicarías o cómo un ser que se ha ido, que es energía, que no tiene unas manos, unos dedos, cómo hace, pues como has dicho tú, desde marcar los primeros teléfonos que teníamos colgados en la pared y los marcaban, a estos que son mucho más sofisticados, que tienen claves para abrir el teléfono o que puedan estar descargados, mil cosas. Técnicamente yo no lo puedo explicar, sinceramente no se puede explicar, porque hace falta digamos, una serie de pasos concretos tan complejos que, no sé, por ahí es algo mucho más simple de lo que pensamos, pero yo lo que te puedo decir es que ese fenómeno ocurre, ¿no? Y que no es ni una ni dos personas, que son muchísimas personas a las que les ha ocurrido esto. Y en todo el mundo. Y en todo el mundo, ¿no? En todas partes y vamos, y con todo tipo de aparatos electrónicos. Porque hablamos de teléfonos y hablamos de la radio, de las grabadoras con las psicofonías, pero también hay otros muchos, ¿no? Hay imágenes, que esto ya hay desde los años 80, experimentación en imágenes para captar las de personas fallecidas. ¿Cómo? Explícanos uno. Sí, por ejemplo, en esto hay algún precedente, pero en el año 81, en aquel momento era había un interés muy particular y generalizado, sobre todo en los países del norte de Europa, por contactar con el más allá a través de psicofonías, ¿no? Una serie de personas que salieron en grandes programas de televisión y divulgaron aquello desde un punto de vista, como te decía, de cotidianidad, de decir, bueno, es un método para contactar con las personas fallecidas. Sin más, ¿no? Sin este ambiente luctuoso y tremendo que tiene hoy en día. Pues a raíz de ello, un alemán, Klaus Schreiber, estaba experimentando con psicofonías porque había perdido 2 de sus hijos, su mujer y algún familiar más. Entonces lo que quería era contactar con ellos. Y en una de las grabaciones psicofónicas recibió un mensaje que era canal vacío. Eso le llevó a pensar, era técnico en instalación de alarmas, le llevó a pensar de que a través del televisor podía hacer un sistema para recibir imágenes de cómo era ese otro mundo. Y bueno, desarrolló un sistema que aún se sigue utilizando, que es un sistema de realimentación, es decir, pones una cámara de televisión conectada a un televisor, a un monitor, más que nada, no conectado a ninguna antena ni a ningún cable de antena. Simplemente un circuito cerrado de televisión en la que enfocas la cámara a la pantalla
y hace como un efecto de espejos paralelos, ¿no? Vas viendo la misma imagen, que la imagen que capta se refleja en el televisor, a su vez se capta, a su vez entonces hace un efecto de espejos paralelos. Pues bien, buscando el ángulo correcto y todo, se produce una especie de inestabilidad que se llama realimentación técnicamente, y en esa realimentación, en algunas ocasiones, pues aparecen imágenes concretas y reconocibles, ¿no? Y a través de ese sistema él mismo consiguió imágenes de su hija y otras muchas imágenes. Luego, a partir de ahí, pues ese sistema se generalizó hoy en día, incluso se sigue utilizando. Por ejemplo, en el IFRES de París, que están especializados en captar imágenes, ¿no? Tiene un sistema bastante complejo con rayos láser y también con... Pero bueno, que siguen utilizando básicamente ese mismo sistema y han tenido imágenes espectaculares. Si en internet están, las pueden ver los que nos estén escuchando, si quieren comprobarlo, es IFRES, IFRS, en el Instituto Francés de Research, no sé francés como para pronunciar eso, pero es Instituto Francés de Investigación Psíquica francés, ¿no? Francés. Pues ahí hay imágenes, algunas de ellas espectaculares. Hay de humanos y de animales también. Qué interesante, qué interesante. ¿Y hay algún sistema sistemático, valga la redundancia, de conectar con los seres que se han ido habitualmente? ¿O a veces funciona, a veces no funciona? ¿Cómo va? No siempre funciona, desde luego, y esto si se quiere experimentar en este fenómeno, sobre todo el de las psicofonías, que es el más accesible de todos, hay que tener muchísima paciencia Yo voy más allá de psicofonías, hay imágenes. Hay imágenes también, que claro. puede aparecer la imagen del ser que se ha ido. Sí, sí. Y algunas se han reconocido. Pero eso es algún método que ya está estandarizado, o a veces funciona, a veces no. Ningún sistema funciona siempre. No es como encender la televisión y vas a ver pues cómo es el más allá. No siempre es así. Es un sistema, además que a veces la imagen está en 1, 2, 3, 4 fotogramas y luego desaparece, ¿no? Sí. Entonces es un sistema bastante tedioso, no de grabar, sino de comprobar, ¿no? Porque hay que verlo cuadro a cuadro, luego la grabación y ver si allí se ha producido alguna imagen, ¿no? Y es verdad que a veces pues, te puede parecer que entre esa niebla o esa inestabilidad que crea la grabación, pues te puede parecer que hay una imagen, pero bueno, no, lo que hay que aspirar es a conseguir una imagen concreta y buena, ¿no? Es decir, y eso puede llevar mucho tiempo, ¿no? Muchas horas de experimentación, y claro, no existe ningún aparato que enciendas y digas, pues, esta funciona siempre, no, ni a los más conocidos, ni a los pioneros, ni a nadie le pasaba así. Pero a personas que hayan perdido un ser querido, que les digan, vamos a conectar con tu hijo y va a aparecer con tu hijo o el familiar que se ha ido, el ser querido que se ha ido, vamos a conectar y vas a ver que es él a través de la imagen. Esto no puedes predecir, es decir, no hay nadie que pueda decirte, bueno, voy a tener este resultado y va a pasar esto, ¿no? Eso es algo que puede pasar porque supongo que tendrá que ver con la voluntad de ellos antes más que con la tuya, ¿no? Sí. Porque puedes desearlo, puedes quererlo, pero por ahí no se produce. No sé qué circunstancias hay del otro lado como para que esto ocurra. Lo que sí te puedo decir seguro es que no funciona siempre y no es cuando tú quieres, ¿no? Y por eso es la primera recomendación que te hace cualquier persona es paciencia. Paciencia y repetir, repetir, ¿no? Y perseverar y ser paciente, ¿no? Sí, ¿hay algún sistema casero
que las personas que nos están viendo puedan intentar hacer? Pues las psicofonías, cómo se graba, es decir, pones a grabar una grabadora en un lugar tranquilo, preferentemente que no haya ruidos externos o que no estés en un lugar donde pueda hablarte el vecino, puede hablarte o puede entrarte una televisión o puede escucharse algo. Un lugar lo más tranquilo posible. Algunas personas utilizan algún sonido de fondo, puede ser, no sé, un sonido del agua correr en un grifo, puede ser un sonido. ¿Por qué usan un sonido de fondo? A nosotros nos ha dado mejores resultados. ¿Sí? Cuando Porque hay a mí ese me sonido de fondo. parece que tendría que ser al revés, porque No. puedes confundir, ¿no? No, sí, puedes confundir, pero un ruido constante no te puede confundir. Vale. Es difícil que te confunda. Lo que te confunde, por ejemplo, es un ruido que no es rítmico, que no es frecuente, ¿no? Por ejemplo, si te cae una moneda al suelo en otra habitación y tu grabadora te puede captar ese ruido y tú puedes interpretar si te esfuerzas en que haya ahí una palabra y no es eso lo que para buscar ese resultado tiene que ser algo que sea muy claro y que se lo des a escuchar a mucha gente y todos entiendan lo mismo. Es decir, porque sí es verdad, las psicofonías suelen ser muy bajitas, de un nivel muy bajo. Por eso te decía, un ruido constante, un ruido que no sea estridente, pues puede ayudarte a grabar, pero también se puede grabar sin ruido. Entonces, lo que hacen la mayoría de las personas es dejar una grabadora con este ruido de fondo o no, en un lugar tranquilo, y hacer una pregunta o dirigirse a alguien. Y si, pues, con un poco de suerte y ya te digo, paciencia y perseverancia, puedes conseguir el resultado, ¿no? Es decir, si eso es posible, ni te va a pasar todos los días, ni te va a salir a la primera, ni es una cosa de urgencia que digas, no es así, ni es algo tampoco que debería provocarte una dependencia, ¿no? No, bueno, pues le voy a preguntar a las voces qué voy a hacer hoy. No, eso está en otro lado, está en otro mundo, tú tienes que vivir en el tuyo, ¿no? O sea, por supuesto. hay que saber eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? O sea, cuando se va a experimentar. Incluso puedes pedir por algún familiar que se haya ido, pero a lo mejor es más fácil preguntar en general, ¿no? Porque siempre habrá alguno por allá. Sí, claro, puedes hacer la pregunta que quieras. Y a veces, y sobre todo al principio, las respuestas suelen ser muy, muy breves, ¿no? O muy débiles. Eso con el tiempo, no sé por qué es, pero va mejorando, ¿no? Vas afinando. Digamos, sí, vas afinando, sobre todo porque vas afinando el oído, ¿no? Tener un buen oído es bueno, si no, pues hacer que otra persona que tenga buen oído te escuche, escuche. Y con el tiempo eso va mejorando. Yo por mi experiencia, por lo que he visto en todos estos años, pues va mejorando. ¿Y es mejor una grabadora o el móvil o añadir un micrófono exterior, ponerlo en un cojín? ¿Cómo es la técnica? Cuanto mejor calidad tenga el equipo que uses, Sí. mejor. No es que no vayas a conseguir nada por tener un buen equipo, pero sí para no confundirte. Es decir, un equipo de buena calidad lo que te hace es pues, grabar con mayor fidelidad, y si es algo que no es una psicofonía, que es algo que puedas reconocer, no sé, un ladrido de un perro o lo que fuera, pues puedes reconocerlo con más claridad si tienes un buen equipo, tanto para grabar como para escuchar, ¿no? Hay quien prefiere escuchar con auriculares o hay quien prefiere escuchar con altavoz. Los auriculares te dan una concentración, ¿no? De decir, bueno, estoy centrado en lo que voy a escuchar, y eso ayuda. Pero, y después, bueno, la calidad del equipo tampoco te garantiza que vayas a obtener buenos resultados o mejoras, ¿no? Lo que te garantiza es que si obtienes algo, es no confundirte, ¿no? Que sea algo verdaderamente auténtico. Sí.
Es fácil confundirse, me imagino. Es fácil confundirse, sí, porque te decía, por ejemplo, un ruido externo, un golpe, una moneda que cae, un ruido complejo, pues te puede hacer creer, y si más si estás demasiado centrado, te puede hacer parecer de que están hablando, y en realidad no hay palabras, es un ruido, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber diferenciar esas cosas también, ¿no? ¿Y se oye claramente cuando es una palabra o una A contestación? veces sí, o sea, hay mucho tipo de... Las psicofonías no son siempre iguales. Cuando escuchas muchas y, bueno, llevas muchos años, pues sabes diferenciar que tienen como una tonalidad, suelen tener una tonalidad diferente, ¿no? Reconocible. Pero bueno, eso hay que andarlo, ¿no? Es decir, hay que experimentar para hacer eso. ¿Qué opinas de las experiencias cercanas a la muerte? Bueno, yo, como te decía antes, no tuve ni experiencias cercanas a la muerte, ni tengo una sensibilidad especial para esto, ¿no? Yo abordo este tema desde fuera, ¿no? Sí. Como quien lo ve desde fuera. Y me parece una serie de experiencias que, bueno, nos acercan a ese otro mundo, que no sé si es... no tengo la certeza absoluta de que sea así, tal como muchas veces se ve, pero más que nada porque yo lo veo desde fuera, te digo, y desde una perspectiva no te voy a decir científica, porque científico no soy, pero sí que tengo una formación técnica y eso me condiciona mucho, ¿no? Le doy vueltas a las cosas y le digo, ¿y qué podría hacer y qué no podría hacer, ¿no? Supongo que también hay diferentes experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Con muchas... Ahora, lo que por ejemplo, hay algo que se da, no en todas, pero en muchas experiencias cercanas a la muerte, que es esa visión desde fuera del cuerpo, que eso sí que me parece una de las cosas más alucinantes relacionadas con esta temática, ¿no? Luego, la visión del túnel, pues conozco un montón de gente que mis hermanos, por ejemplo, los dos tuvieron algunos elementos sueltos de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Mi hermana, que ya falleció, tenía una enfermedad muy grave, sí que vio el túnel y vio a mi abuela que la estaba esperando, y mi abuela dijo que no, que volviera, y bueno, aún vivió unos 20 años más, ¿no? Y mi hermano también tuvo una visión, pero de esto cuando ves la vida pasar toda en un minuto, pero porque le dijeron bueno, que seguramente que no saldría del hospital, ¿no? No fue así. Sí, Afortunadamente vivió, esto fue hace 30 años. ¿Y a ellos dos, que han vivido después muchos años, de alguna manera les cambió la vida? Pues no les cambió la vida. Sí que, sobre todo la de mi hermano, que bueno, él tuvo esa visión de la vida rápida, ¿no? Como un fotograma, como si fueran segundos, ver pasar toda la vida, pero no, en ese sentido no le cambió ni el miedo a la muerte, no, nunca lo tuvo, pero no le cambió ningún aspecto, digamos, de su psicología. Sí, claro, una enfermedad sí te cambia, una enfermedad cuando es grave, cuando te llevas a un... Pero respecto a que la muerte no es el fin, por ejemplo, No, el miedo a la muerte. Miedo a la muerte no. O que la vida continúa, o... Lo tomamos yo creo que tanto ellos como yo lo tomo como una posibilidad. Y bueno, en todo caso, aquí, a mí me gusta una frase que decía Fernando Jiménez del Oso, que decía, saber si hay vida después de la muerte es cuestión de paciencia. A todos nos toca. Entonces, no. Bueno, pues me afronto con eso, con curiosidad por saber, porque a todos creo que nos gustaría saberlo, pero bueno, ya lo veremos, experimentaremos. Pero con tu experiencia a través de la psicofonía, de todo lo que tú has investigado, ¿no crees que...?
Hombre, lo tomo La como... vida sigue. Mira, yo cuando empecé con el tema de las psicofonías, era mucho más escéptico que ahora. Sí que me ha cambiado en eso, sí, lo reconozco abiertamente, que sí que yo era mucho más escéptico, mucho más pragmático incluso de lo que podría ser hoy en día en cuanto a esas temáticas y de esto que me gusta ver para creer, ¿no? Pero a veces, claro, pues, comprende que no hay pruebas científicas, pero sí hay ciertas evidencias, ¿no? Que te invitan a pensar de que podría ser, vamos, o sea, pero bueno, a mí no me ha cambiado la vida eso, ¿no? O sea, siempre ya te digo, lo abordo como un tema así muy, desde el punto de vista visto desde fuera, ¿no? De la curiosidad. Sí, la curiosidad, sobre todo la curiosidad. Y de todo, pero bueno, al menos pone un interrogante a que la muerte es el fin, ¿no? No, claro, no tengo nada claro que la muerte sea el fin, obviamente, ni tengo nada claro uno ni otro, pero es que, vamos, es que digamos que lo que he visto, lo que he vivido, pues me invita a pensar de que muy posiblemente pues la vida continúe, ¿no? Si no, pues será digamos, la última investigación que haga, la de pasar al otro lado. ¿Tú crees que nuestros pensamientos se quedan en el campo, que nuestras palabras se quedan en el campo y pueden ser recogidas 100 años después, o cómo lo ves? Eso sí que lo tengo menos claro, ¿eh? O sea, que pueda ser así. Muchas veces se ha dicho, por ejemplo, por centrarnos en el tema de las psicofonías, que por ahí es lo que mejor control, se dice que las psicofonías captan el pasado, captan algo que haya pasado 100, 200 años atrás o más, ¿no? Pero bueno, eso no explica nada, es que es difícil, porque un sonido, desde luego, ese sonido no puede quedar en una habitación, técnicamente hablando, digamos, en nuestra física, de lo que conocemos hasta hoy en día. No hay ninguna posibilidad de que quede el sonido de lo que estamos hablando aquí, por ejemplo, que quede dentro de 10 segundos ya no existe nada, o de un segundo, ya, ese sonido no existe. Ahora, que de alguna otra manera quede registrado, claro, no sé, a veces dices una teoría o se elaboran teorías y falta el camino para explicar cómo vas desde la teoría, o sea, cómo llegas a la teoría desde lo que sabes hoy en día, ¿no? Y claro, ahí hay un abismo, no sé si las cosas quedan impregnadas en un sitio o no lo tengo nada claro. Aparentemente, por algunas experiencias que hay, sí, hay determinadas, por ejemplo, apariciones fantasmales, por llamarla de alguna manera, no me gusta mucho esa palabra, que se repiten o que siempre en un mismo lugar, en un castillo, en un tal, como si fuera una escena que se repite. Y eso aparentemente ocurre porque lo ha visto muchas personas diferentes y en diferentes contextos. Ahora, Claro, a mí me gusta darle vueltas a todo y digo, ¿cómo es que llegas a eso, ¿no? Claro, no. En la física, de lo que sabemos hoy en día, por lo menos, no hay ninguna explicación y no lo sé. Esos fenómenos ocurren, sí, no tengo ninguna duda. Ahora, ¿por qué o qué son? Eso ya sí tengo más dudas. Pero además hay otro fenómeno aún más curioso, suponiendo que esto fuera así, que no sabemos. Pero en las psicofonías hay una respuesta muy concreta a una pregunta concreta, con lo cual no es que cojan un pensamiento Exacto. de por ahí, ¿no? No todo el mundo experimenta igual, pero hay gente que deja las grabadoras sin hacer ninguna pregunta, estoy intentando recoger ese sonido o algo que quede en el lugar. Y nosotros la experimentación que hicimos era con preguntas. Y las preguntas, cuando había respuestas, yo diría que el 90% eran respuestas acorde a lo que, o relacionadas con lo que preguntábamos. Es muy fuerte eso, el 90%. Pero bueno, es algo que, mira, no es una experiencia que sea yo o que sea la noche, sino que cualquiera puede experimentar.
y sacar sus propias conclusiones, Sí. que hasta puedo estar yo equivocado perfectamente, ¿no? Es decir, cada uno de esos tiene un nivel de accesibilidad bastante bueno, es decir, tú no necesitas grandes equipos, puedes hacerlo, necesitas la paciencia, necesitas darle un tiempo, continuar, pero no hace falta grandes equipos y puedes comprobarlo tú mismo si eso es así o es de otra manera o cómo es, ¿no? Se puede sacar tus propias conclusiones. Y para terminar, ¿qué te gustaría aportar a las personas que nos están viendo? Me gustaría invitarlas a que, si sienten la curiosidad, que experimenten, ¿no? Claro, porque no pasa nada. O sea, yo no creo que muchas veces se dice en estos fenómenos de, bueno, tú experimentas con tal cosa y después te queda en tu casa, no sé qué, el demonio. No es así. Hay miles de personas que experimentan con esto en su propia casa o en cualquier otro lugar y no pasa nada, ¿no? A veces si tienes otro fenómeno no tiene que ver con esto, ¿no? Entonces pues yo le invitaría a experimentar, ¿no? Es algo accesible, insisto, y que bueno, que posiblemente te pueda dar una respuesta satisfactoria de lo que esperas, o por lo menos o no, pero vamos, que no es cuestión de creer o no creer, es cuestión de que tú puedes experimentarlo y saberlo. Claro, yo creo que hemos de pasar de la creencia a la experimentación. Exactamente. ¿No? Y bueno, Carlos, feliz de esta entrevista, muchas gracias. Encantado. Y también muchas gracias por el paseo que nos has dado esta mañana para descubrir el Santiago Mágico. Bueno, muchas gracias, encantado. Gracias. A ti.